Buenos días, amigo Michael, ¿cómo te va? Recibe un cordial saludo. En los próximos minutos estará acompañándote Sandra Liliana Yaya Buches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.gam. Bien, el siguiente video está titulado como el ilustrativo 004 de la línea de informes de Charlie y voy a proceder hacer la locución, desarrollo, emisión y conducción de este video para mostrarte pues en detalle cómo va el proceso del aplicativo. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar al aplicativo y una vez dentro empezamos a revisar este archivito que es nuestra base. Lo vamos a abrir porque con este es que vamos revisando y vamos trabajando. Y por otra parte, está la base de datos, ahí está la base de datos. Entonces acá en las versiones voy a trabajar la versión 4. Esta es la que voy a empezar a trabajar ahorita. Yo voy a abrir aquí la aplicación. Bueno, acá cuando entro acá en Excel, entonces aquí habilitamos la edición. De hecho, en este archivo hay cosas que no se pueden modificar porque está pues completamente protegido. Entonces hay cosas que de pronto a veces se tornan un poquito difícil para poder apreciar, pero bueno, ahí vamos. Aquí sale este mensaje, producto de lo mismo que estoy diciendo. Bien, entonces acá en el resumen, como tal, estábamos aquí en este punto. Trato de hacer el video como para llevar con, digamos, como la secuencia, en el hecho de que trates de apreciar la mayor parte de cosas que yo estoy haciendo y de pronto así también, importante para que tú aprendas, tengas un aporte aquí con esto para que puedas hacer un buen soporte, una buena sustentación a quien tú le presentes este trabajo, si es para la universidad, en fin, entonces que no quede por ahí dudas cuando lo estés haciendo. Entonces, bien, cuando yo estoy tocando aquí, en esta parte que tiene que ver del tipo, el tipo de, digámoslo así, este es el tipo de, vamos a sacar resumen un momento, se llama el tipo de comisión. Entonces, cuando estamos mirando el tipo de comisión, él va a actuar en función a lo que está presente en los indicadores económicos, es decir, es en ruta directamente a los indicadores económicos, y los indicadores económicos a nivel de Access tiene 1, 2, 3, 4 columnas, ¿sí? O hay 4 columnas. Entonces, para esa parte, yo voy a establecer una consulta de selección y voy a armar esa consulta de selección con un parámetro. Entonces, cuando ese parámetro se activa, inmediatamente, ¿qué hace? Trae consigo lo que yo necesito, y al activarse, entonces simplemente tendrá que operar en función a lo que yo elija. Si yo elijo, por ejemplo, el salario mensual mínimo legal vigente, entonces me tiene que traer el valor del salario y se multiplica por esta cifra que yo tengo acá, que es 10, para que me dé estos 7.377.170, que es el valor comisión. Cuando, por ejemplo, vemos aquí una cosa curiosa, que por ejemplo yo tomo aquí porcentaje, si notamos nosotros se apaga esta parte. Cuando se apaga, entonces, ¿qué quiere decir? Que simplemente al apagarse queda como bloqueado. Quedar bloqueado quiere decir que no puedo yo operar absolutamente nada acá, pero de hecho aquí esta parte va a quedar con un valor que dice, en este caso dice 1000%, porque va a tomar, por ejemplo, la cifra que tiene allá 10 y la multiplica por 100, es decir, lo está haciendo a todo, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo el salario, está tomando el salario y lo multiplica por, en este caso, por 100, ¿sí? Y me da esta cifra. Y si tomamos, por ejemplo, el URB, está dando esta cifra. Y si tomamos, por ejemplo, el dólar, está tomando esta cifra. O sea, por todo está operando por 100. Pero cuando llega a porcentaje, entonces apaga. Tanto esto como esto lo apaga. Y simplemente aquí ese 10 lo multiplica por 100 y lo deja ahí alojado. Entonces yo lo que voy a hacer es simplemente tomar
digamos, el uso y hacer lo mismo que está pasando ahí. ¿Ok? Bueno, entonces, para eso, simplemente, en el momento en que yo lo hago, tengo que tomar en cuenta hacer una consulta de selección. Entonces, por ejemplo, acá, en este momento aquí, cuando yo tomo aquí esta parte, en el hecho de que yo tomo aquí cualquiera de estos elementos, un cierto dólar o porcentaje, o el salario mensual mínimo legal vigente o el VR, él tiene que enrutarse en este momento a una tabla que tiene que ver con ese tipo de comisión. Por ejemplo, por acá dice tipo comisión, que es en este caso esto es lo que tenemos acá nosotros, ¿no es cierto? Vean. Entonces, la otra es que yo tengo acá la variable de conteo, tengo algo relacionado con lo que se llama indicador económico, que en este caso es esta que está acá. Entonces, el indicador económico aquí, correcto, tiene presente en este momento acá, por ejemplo, acá tiene la parte de lo siguiente, como hablamos del dólar, entonces cuando se trata de dólar, entonces tenemos que hacer una pequeña referencia a este término que dice TRMUSD promedio, ¿sí? Para que él lo tome en función y lo aplique como tal. Entonces, a veces, cuando le toca hacer eso, entonces toca hacer algo así como un select case para que, de acuerdo a eso, él opere, ¿no es cierto? Y nos dé ese punto. A ver, pero allá dice dólar y acá dice TRM. Es que hay una cosa, la diferencia de lo uno y lo otro. Acá dice TRM-USD promedio y allá al otro lado dice dólar, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de determinar exactamente con qué jugar, ¿correcto? Entonces nos toca ubicar, de hecho, cuántas acá. No, toca manejar un select case ahí definitivamente, un select case. Y con funciones de select case, entonces ahí definimos ciertas cosas y eso es lo que se va a ubicar allá. Entonces hacemos esto. Construimos una consulta de selección. Entonces vamos a construir la consulta de selección. Para eso vamos a crear, nos vamos al diseño de consulta. Entonces acá ubicamos el BC, tabla, indicador económico, lo activamos y le decimos ahí cerrar. Entonces vamos a determinar acá el detalle, vamos a determinar acá el porcentaje, vamos a determinar aquí el valor y el porcentaje real. O sea, tenemos que habituar los cuatro. Entonces, con los cuatro como tal, en este momento, con respecto a los cuatro, tenemos 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Entonces, acá en el criterio, vamos a establecer un parámetro que con función a lo que aquí se anote. Por ejemplo, aquí yo tomo, por ejemplo, el caso de la VR, entonces yo le digo aquí ejecutar y él solamente me deja visible lo de la VR, ¿correcto? Pero, por ejemplo, si yo acá le digo en este caso la SMMLB, entonces simplemente él me muestra lo del salario. Pero, por ejemplo, si yo le digo acá, como dice allá, dice dólar, ¿no es cierto? Pues ahí no me va a pasar nada. Entonces ahí tengo que armar algo especial porque ahí no me va a mostrar nada. Y si le digo porcentaje, tampoco me va a pasar ahí algo, ¿no? ¿Sí es? Entonces, por esa razón hay que programar. Bueno, entonces, cuando hablamos de programar, entonces nos vamos a referir a lo siguiente. Vamos aquí a tener en cuenta el siguiente aspecto. En este caso, estaría así. Cojo acá y le digo igual, ahí donde dice criterio, justamente en la columna que dice DET, que es el detalle, y le digo al 091.
Entonces le digo F de formularios, le doy doble clic, 1, 2, signo de exclamación, y le digo, en este caso, ficha resumen, doble clic. Y acá, en este caso, como tal, tengo que buscar, activar el control de la ficha resumen. El control de la ficha resumen es este que está acá, tipo comisión. Entonces ahí la cuestión es la siguiente, que ahí en ese caso, por ejemplo, hagamos un clic acá, digámosle vista diseño, y vamos a mirar cómo está figurando, o con qué nombre está figurando este control, que se llama tipo comisión. Entonces yo lo activo acá, le digo organizar, le digo diseño, y le digo acá hoja de propiedades, y en esta parte de hoja de propiedades me voy a otra, y ahí aparece un nombre que dice, en este caso, dice CNB tipo comisión. ¿Listo? Comisión. Entonces, ese elemento es el que yo tengo que activar. ¿Listo? Lo activo. Bueno, entonces cuando lo activo, me voy entonces acá a la consulta. Entonces aquí en este punto le digo signo de exclamación, y ahí le pongo CMB, ¿sí? Entonces ahí busco CMB tipo comisión, aquí está, doble clic, y ahí lo tengo en este momento tomado. Entonces le digo acá clic derecho, guardar, ¿sí? Clic derecho, guardar, ok, y ahí lo vamos a llamar así. CS es una consulta selección que tiene que ver con el tipo comisión. Listo, esta es nuestra primera consulta en este proceso. Guardamos la información y se cierra. Entonces acá hay algo interesante que va a suceder. Resulta que acá el tipo de comisión, por ahora yo estoy haciendo el llamado, al tipo de comisión, ¿no? Entonces yo voy a cambiar el origen de la fila, o sea, voy a desviarlo. El origen de la fila lo voy a desviar, ya no tanto a esta lista, porque esta lista sí, como tal, pues aquí, en este punto, no me va a generar mayor utilidad. Entonces lo voy a desviar hacia la consulta, que en este caso es esta, ¿sí? Y va a ser mucho más práctico, ¿no? Entonces, cuando yo lo desvía de la consulta, entonces, como funciona eso, él tendrá que realizar ciertos aspectos, ¿sí? Entonces, aquí, en el tipo de comisión, cuando yo lo active acá, entonces me paro en este control, me voy al diseño, elijo acá hoja de propiedades, acá le digo aceptar, hoja de propiedades, a ver, aceptar, ahí, listo, hoja de propiedades. Entonces me voy a datos. Entonces cuando me refiero a desviar, me refiero a esa que yo pongo aquí el puntero en el origen de la fila, y acá 3 punticos. Entonces acá en este momento dice lista tipo comisión. Entonces yo quito esta parte de acá, la quito, y simplemente en el tablero voy a llamar a la consulta. Yo digo mostrar tabla y busco acá la consulta, que es la única que tengo por ahora, le digo agregar. Y lo que voy a hacer a continuación es coger y montar todo lo que tengo acá. Entonces monto esto, monto el porcentaje, monto el valor y monto el porcentaje real, ¿sí? El porcentaje real. Entonces en este momento la idea es que con función a lo que él esté trabajando, de acuerdo a eso él va a trabajar, ¿sí? Entonces en este momento en el data query son 4 las columnas, todo se ve así como está aquí, ¿sí? En este momento así como está ahí, pero en este estado así como lo ponemos, pues ahorita no hay valor alguno porque no he recreado la dirección a esa consulta de selección para que se vea toda la información, ¿cierto? Entonces acá le digo cerrar y le digo aquí en la instrucción SQL que sí. Entonces cuando le digo que sí, pues obviamente salimos de acá, pero quiero volver a entrar para ilustrarle una cosa. Tengo el detalle en el data query. Esta para nosotros representa en la posición el 0. Esta para nosotros representa el 1, el 2 y el 3. 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces, cuando yo haga los llamados, entonces yo le voy a decir, llamemos al 1, a la columna 1, o a la columna 2, o a la columna 3. Esto es muy similar como lo que uno trabaja en Excel, que se llama buscar B, ¿sí?
Solo que aquí en buscar ver, como tal, uno tiene que siempre estimar, decir qué es lo que uno va a buscar. En este caso lo que va a buscar es lo que se encuentra alojado aquí en esta columna, pero está definido por un parámetro. Ese parámetro nos conduce de acuerdo a lo que nosotros seleccionamos en el cuadro combinado. Entonces, con función a lo que se selecciona en el cuadro combinado, de esa manera se enruta. Se enruta, por ejemplo, en la situación en la que puede ser porcentaje, que puede ser valor, que puede ser porcentaje real, dependiendo de cualquiera. Entonces, puede ser la columna 1, puede ser la 2, puede ser la 3. Entonces, dependiendo de lo que uno elija, él hará respectivamente su determinado proceso. Voy aquí a cerrar y después de esto, entonces acá digo formato. Entonces, yo tengo que aquí activar cuatro columnas. Pero las 4 columnas que yo voy a activar, la que yo quiero visualizar siempre es la primera, que tiene en este caso un tamaño de 4 centímetros. Pero las demás las voy a dejar ocultas. Entonces, para eso le pongo un 0. ¿Listo? Ahí está. Y ahí dejo el 4. El ancho de la columna se queda en 4. Bueno. Punto aparte ahí. Bueno, otra cosa importante. Vamos aquí a cerrar un momentico. Entonces, cuando aquí accionamos en este punto algo, él tiene que desviar todo su resultado, o bien sea aquí al valor de la comisión o a la comisión fija, ¿sí? A la comisión fija. Entonces, en este momento el valor de la comisión acá, voy a dejarlo, en este caso, el valor de la comisión, lo voy a dejar acá, en la siguiente posición, en la hoja de propiedades. Sería así, por ejemplo, en datos, que por ejemplo quede bloqueado, digámosle que sí, que quede bloqueado, y aquí, además de bloqueado, entonces que quede acá, por ejemplo, habilitado, no va a estar ni habilitado y va a estar bloqueado. Cuando se encuentra en habilitado con no y en bloqueo con sí, entonces sencillamente el campo cómo se va a ver. Cuando yo le digo acá clic, guardar, clic, vista formulario, se va a ver de esta manera. ¿Sí? Por ejemplo acá no corre nada y no opera, ¿sí? El valor de comisión para nada jala. ¿Por qué? Porque simplemente no está habilitado y está bloqueado. Entonces, cuando suceda aquí que yo ponga, en este caso lo que yo quiera poner aquí, ¿sí? Dependiendo, bueno, aquí la cuestión está es en que bueno, aquí hay una cosa que no. Vamos a hacer lo siguiente. Clic derecho, vista diseño. Acá yo pienso que aquí nos va a tocar tomar es, en este caso, por ejemplo, me va a tocar aquí tomar no. A ver, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Definitivamente no, aquí lo que vamos a hacer es coger la consulta de selección y sencillamente le vamos a retirar aquí este parámetro, que vamos a retirar un momentito para que se visualice la información acá como está, ahí como está, y sencillamente, díganle aquí que sí. Entonces cuando acá en la lista formulario de este abra acá, ahí pues están los elementos. Entonces acá en este caso abrimos esto un poquito más. Acá por ejemplo se ve esto muy demasiado corto. Entonces vamos a la vista del diseño. Aquí abrimos, decimos hoja de propiedades, formato, estaba en este momento titulado en 4, entonces le vamos a poner en total 8. Acá en este punto en vez de 4 le ponemos 8. Acá en este punto en vez de 4 le ponemos 8. Para que así mismo quede como tal. ¿Listo? Guardamos acá la información y vamos a la vista formularia. Entonces cuando aquí se abre, pues ahí ya se ve completito. Entonces la idea es que cuando uno tome acá, algo pase
cuando se tome algo aquí pase, cuando se tome la TMR USD promedio algo pase, o simplemente cuando se tome porcentaje, ¿sí? Entonces, al darle porcentaje, que aquí obviamente no lo tiene en este momento acá, ¿sí? No lo tiene ahí. El porcentaje, tocaría incluir el porcentaje ahí. Hay una razón ahí que el porcentaje, bueno, en un momento determinado con qué, o sea, ¿en qué funciona? Mejor dicho, cuando uno le pone porcentaje, ¿en qué funciona eso? ¿Para qué funciona? Bueno, toca seguir mirando a ver de dónde está ligado, ¿de acuerdo? Entonces, de pronto ahí en el indicador, la palabra porcentaje nos toca incluirla, ¿sí? Como tal. Toca incluirla. Bueno, amigo Michael, aquí, con función a esto que estoy trabajando, entonces ya finalmente queda el resumen así. La idea es que cuando yo aquí en la comisión fija ponga el valor de 10 y en el tipo de comisión yo estipule, por ejemplo, por un salario mínimo mensual mínimo legal vigente, entonces me aparece el valor de comisión 7.377.170. ¿Por qué? Porque está tomando el valor del salario. Si, por ejemplo, yo cambio acá, tomando en cuenta que la comisión fija sigue siendo el 10, y tomo, por ejemplo, el VR, entonces serían de 2.430. O si tomo el TRM USD promedio, que es el dólar, entonces serían 229.000. Pero si yo tomo porcentaje, entonces me daría 1.000 y simplemente acá el valor de la comisión queda en color verde, ¿sí? Como una señal de que esta parte queda aquí inhabilitada. Y, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que hubo bloqueado y aparte de eso quedó inhabilitado, o sea que no se puede entrar ahí ningún valor. ¿Listo? ¿Cómo logré yo esa parte? Vamos a entrar a mirar aquí la vista del diseño. Entonces, acá el tipo de comisión finalmente, lo que yo hago es lo siguiente. Para la tabla que se llama indicador económico, le agregué un ítem más que se llama porcentaje, en el cual, pues, entre los tres, porcentaje, valor y porcentaje real, está todo en cero. ¿Sí? Solamente para que esté ahí visible en el momento en que yo lo cargo. Bueno, lo otro es que cuando estamos acá en el tipo de comisión, en el cuadro combinado que se llama CMB tipo comisión, entonces ahí lo activé y acá en el diseño, en la hoja de propiedades, donde dice datos, en el origen de la fila activo y estoy simplemente al tablero llamando la consulta que se llama CS tipo comisión y cargo los elementos que son el detalle, porcentaje, valor y porcentaje real. Es decir, queda visible así como se ve acá en este punto. Entonces, esto se graba, cuando se le dice aquí cerrar, él dice grabar la instrucción SQL y le respondemos a ello que sí. Y en el evento lo manejé de la manera siguiente. Aquí donde dice después de actualizar, activo el procedimiento de evento por medio del generador de código y quedó la expresión así, estipulada en este código que dice así. Select case me.cmb tipo comisión.value. Entonces, cuando case valga TRM USD promedio, entonces él tiene que activar el color de fondo en blanco para texto 63, que es donde se aloja el valor de la comisión. Tiene que activar el enable, significa habilitar, se pone en verdadero, y el lockit, que es bloqueado, se pone en falso. Cuando yo lo pongo falso, significa no. ¿Listo? Y después tomo a mi punto texto 63.value y le voy a poner una operación allí que es coja y busque en la columna 2, que en este caso es el valor con respecto al TRM, que son 2.900, y multiplíquelo por lo que está guardado en el texto 50, en este caso 10, y eso nos da exactamente 29.000. Si en el caso del porcentaje, entonces refresque, es decir, m.refresque es limpiar, ¿no? Limpiar variables y todo eso y dejarlas en cero.
Entonces, texto 63 lo deja igualado en 0, texto 63 en Inigo lo deja falso, o sea, lo inhabilita, y en el lookit lo habilita, es decir, true significa que sí, que queda bloqueado, es decir, cuando me refiero a quedar bloqueado quiere decir que ninguna persona puede escribir ahí algo, nada se puede. Y el backcolor queda en big green, es decir, que cuando eso pase, se va a poner ese cuadrito de texto en su fondo en color verde. Y en el texto 59 va a escribir m.texto 59 multiplicado por 100. Luego viene acá el URB, y ahí en el URB entonces tiene, y vuelvo otra vez y habilita en blanco, el Inigo lo deja en true, o sea, habilitado, Lucky lo deja inhabilitado, o sea, aparece no, y el texto 63 entonces reserva ahí en ese cuadro de texto una operación que es tomar lo procedente de la columna 2 de este cuadro combinado, que es en este caso un valor, lo multiplica por lo que está anotado en texto 59 y eso nos va a dar 2.430. Y el salario mínimo, el salario mensual mínimo legal vigente, entonces lo mismo, también pone el fondo de texto 63 en blanco, activa, habilita, desbloquea y pone la expresión o en este caso la operación, lo que está en este momento presente en la línea del salario mensual mínimo legal vigente multiplicado por lo que está escrito en 59 y punto. Eso es todo lo que hay que hacer ahí en esa parte. Entonces, con esto así, prácticamente ya queda esta parte habilitada. Y esto quiere decir que cuando nosotros estamos aquí, por ejemplo, procediendo a marcar el resumen, y en el momento en que yo escriba 10, por ejemplo, entonces al señalar el tipo de comisión, por ejemplo, un salario mensual mínimo legal vigente, nos aparece el valor de la comisión. Está obviamente deshabilitado, ¿no es cierto? Si tomo, por ejemplo, el URE, cambia inmediatamente a 2.430. Si tomo el TRM USD promedio, que es el dólar, cambia inmediatamente. Pero si cojo porcentaje, ¿sí? Entonces simplemente queda la comisión fija en 1000% y el valor de comisión queda en 0 y queda esto bloqueado e inhabilitado. Bueno, en cuanto a la periodicidad de la comisión, ahí tenemos estipulados los tiempos. En cuanto a la base de comisión por porcentaje, está estipulado también esta información. En cuanto a la comisión por rangos, ahí aparece o un sí o un no. Y listo, pues ahí vamos, ¿no? En ese punto. Cerramos acá. Hasta aquí donde estamos, no he almacenado nada en ninguna tabla. Simplemente estoy trabajando dentro de ese cuadro con cuadros de texto, ¿sí? Con las herramientas que están ahí presentes con algunos cálculos. Bueno. Una vez que ya tenemos eso, entonces aquí podemos observar que de acá ya contamos con que la parte operativa que estaba estipulada acá en este punto, cuando uno abría X cosa, ya pues simplemente aquí como tal, por el salario da tanto, aquí por el IR da tanto, acá por el dólar da tanto, y acá por el porcentaje queda así. Pero vamos a encontrar que por este punto que está aquí presente, se está moviendo esta información que está acá, que es el BPN total ingresos, el BPN total egresos, el BPN utilidad después del impuesto, el BPN egresos antes de los impuestos y el BPN utilidad antes de los impuestos, la ejecución del negocio y promedio por mes. Entonces, todos estos valores están funcionando con lo que uno cambia acá, ¿sí? Entonces, vamos a mirar aquí en la parte mensual qué pasa cuando yo le digo bimensual, ahí cambió, ¿sí? O sea que dependiendo de la periodicidad de la comisión van a cambiar estos valores que se encuentran acá, ¿sí? Si yo aquí le digo anual, entonces ahí se da uno cuenta que va a cambiar. ¿Qué otra cosa cambió acá? Cambió el margen antes del impuesto y el margen después del impuesto, en porcentajes cambió. Sigamos mirando qué otra cosa más cambió acá. Aquí automáticamente hay unas cosas que cambian. Por ejemplo, acá mensual, vamos a darnos cuenta que acá esta parte que dice comisión, tal, ahí está cambiando. De hecho, cuando está cambiando eso, aquí todas estas celditas tienen fórmulas presentes.
Ahí como podemos darnos cuenta, ahí hay una fórmula. Mira, acá hay un porcentaje, otro porcentaje, otro porcentaje. Acá hay una fórmula establecida, otra fórmula establecida, otra fórmula establecida. Acá también lo hay, acá también y acá también. O sea, en esta parte de acá no hay procedencia de fórmulas, pero en esta parte sí. Y esto es lo que todavía falta a nivel de Access. Acá cualquier cantidad de fórmulas están presentes ahí que están funcionando con respecto a un flujo, ¿sí? El flujo C15, pero el flujo C15, en cierta manera, el flujo C15 es un rango. Bueno, acá flujo C15 más el BNA, indicadores económicos de 4, punto y coma, flujo de pesos de 15 hasta pesos AR de pesos 15, todos son de la misma fila, pero son diferentes valores, ¿no es cierto? Son diferentes valores que están ahí estipulados para poder procesar esta parte. BNA. Por ejemplo, este BNA acá representa, el BNA representa el valor, como se dice, valor neto actual, yo creo que es eso. A ver. Bueno, amigo Michael, otro punto importante que aquí acabo de ajustar es el siguiente. Vamos a salir de aquí un momentico. Cuando yo entro al resumen, entonces aporto acá 10% de la comisión fija para tomar en cuenta aquí el salario mensual mínimo legal vigente. Entonces aquí ya te das cuenta, aparece aquí este dibujito que dice COP. Eso también va a pasar para el dólar y va a pasar también para la URB, y cuando se trata del porcentaje, entonces simplemente lo deja como está ahí. ¿Cómo sucede todo esto? Vamos a mirar el diseño. Entonces simplemente acá, en el cuadro combinado que se llama CMB tipo comisión, en la hoja de propiedad, en el evento, en procedimiento de evento, donde dice después de actualizar, entonces lo único que hice fue agregarle esta línea. Texto 113 backcolor igual a BB blue y texto 113.forecolor igual a BB white. O sea, este es el color del texto y este es el color del fondo. Entonces eso va a pasar para los otros casos que son el VR, SMMLB y para TRM USD promedio. En el caso de lo que tiene que llevar como leyenda ese cuadro, texto 113 será entre paréntesis COP, como también lo tendrá en este y en este. Y cuando se trata de porcentaje, simplemente el texto 113 queda, lo que es la propiedad visible queda en falso, o sea que no quede visible. Listo. Bueno, ahí vamos. Ahí vamos en la cuestión. Clic acá, guardar, y vamos acá a la vista del formulario, entonces ya queda esa parte. Bueno, la parte que sigue es la siguiente. Bueno, como tal, cuando nosotros activamos aquí el término, en este caso el porcentaje, se apaga tanto esto como esto, ¿no es cierto? Y se apaga la venta del proyecto. Esto también se va a apagar, ¿sí? Esto se apaga. La venta del proyecto. Ventas del proyecto se apaga. Entonces, aquí, donde dice ventas del proyecto, este ítem que está acá está en este momento habilitado. Entonces también tiene que quedar tal como queda acá, en este caso, tiene que quedar en color verde cuando se trata de porcentaje. Ventas del proyecto. Entonces vamos a revisar esto rápidamente acá. Vista del diseño. Entonces venta del proyecto es, en este caso, el control texto 69. Texto 69. Entonces activamos acá el cuadro combinado y acá en el cuadro combinado en porcentaje, entonces le decimos lo siguiente. El término que tenemos acá, toda esta información que está acá como tal, va a operar igualito. Michael, vamos aquí al punto siguiente. Cuando estamos trabajando la comisión EA sobre AUMS,
rendimientos por ciento, y la otra parte que dice rentabilidad E.A, esperada portafolio entre paréntesis porcentaje. Todas estas celdas lo que hacen es recibir valores. 1%, 1%, 6%. Entonces, la celda que se encuentra acá lo que está haciendo es recreando un sí condicional anidado en función a lo que tiene acá en el C13. Es decir, dependiendo de lo que aquí se seleccione, se mueve acá. ¿Sí? Obviamente que pues toda esa función se tiene que expresar ahí porque así es, pero en Access la cosa varía un poquito. ¿Varía en qué sentido? En que sencillamente cuando yo accione aquí el mecanismo del cuadro combinado, entonces por medio de unos selects, él inmediatamente lo que hace es rebotar dato acá. Entonces el dato que va a rebotar acá simplemente es coger lo que se encuentra estipulado acá y dividirlo de acuerdo a lo que aquí se pide. Acá en este momento, él lo que está diciendo es que si, por ejemplo, C23 en ese momento está en 0, pues simplemente habilita un 0. Pero si eso no es así, entonces sencillamente, ¿qué hace? Toma lo que está agregado en C23 y saca la tasa nominal, es decir, tasa nominal C23, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si es mensual, lo divide entre 12, si es bimensual lo divide entre 6, si es trimestral lo divide entre 3, si es cuatrimestral lo divide entre 4, ¿sí? Cuatrimestral lo divide entre 4. Trimestral, uy, aquí hubo un error, aquí trimestral, ¿cuántos trimestres hay? Trimestres hay 4, sí, no, ahí está bien. Trimestral entonces es 4. Cuatrimestral son 3, porque son 12, entonces son 3 periodos. Semestral, entonces será 2. Y una vez que todo eso lo tiene, entonces todo eso lo divide. Y la otra parte es que si, por ejemplo, si C, pesos 13, ahí está haciendo un valor absoluto, es igual a mensual, entonces toma en este momento 12, bimensual toma 6, trimestral 4, cuatrimestral 3 y semestral 2. De lo contrario, 1. O sea, la tasa como tal, dividida entre el periodo como tal, ¿sí? Dividida entre el periodo como tal. Y eso todo sucede dependiendo de lo que esté expuesto en C13. Pero bien, tomando en cuenta esa prueba lógica, toda esa expresión que se encuentra ahí, entonces, sencillamente, ¿qué vamos a escribir acá? En este caso, tomando en cuenta la periodicidad de la comisión, se mueve respectivamente ese mecanismo, que es tomar lo que está acá, ¿no es cierto? Y poner acá el valor. Si yo aquí, por ejemplo, aquí vamos a hacer una pequeña dinámica. Si yo acá le pongo mensual, nótese que acá simplemente coge este 1 y lo divide entre 2 y ese es el valor que registra ahí. ¿Sí? Lo registra ahí. Y de hecho, como es mensual, entonces acá simplemente va a poner dos letras que son MB. Si fuera bimensual, pone BB. Si fuera trimestral, pone TB. Si fuera cuatrimestral, pone SB. Y si fuera semestral, pone SB. Y si no es ninguna de todas ellas, entonces simplemente pone E.A. ¿Sí? O sea, E.A la va a poner cuando no sea ninguna de ellas, ¿no? Por ejemplo, aquí yo abro. Aquí tengo mensual, trimestral, cuatrimestral, semestral, anual. Ya, entonces cuando es anual, pues simplemente va a poner, ¿qué va a poner si es anual? Si es anual, simplemente va a poner E.A. Eso es lo que él va a hacer, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, dependiendo de eso, la idea es que acá, en este punto,
cuando yo lo maneje aquí, tiene que rebotar valor aquí y aquí. Eso es lo que él tiene que hacer. Dependiendo de lo que está aquí. Pero curiosamente, lo que está aquí, obviamente, hay un detalle siguiente. Si acá en el portafolio, por alguna razón, yo no le dijera sí, sino corriera y le dijera no, se nos apaga todo esto. Pero se nos apaga. Pero se apagó porque sencillamente lo que está operando aquí no está, lo que está operando aquí así con este no está recayendo su función sobre lo que está aquí, sino ese no está recayendo su función sobre el gasto del portafolio. Cuando el gasto del portafolio está así, acá esto se va a activar. De lo contrario, no. Entonces, sencillamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando nosotros le decimos acá en el portafolio no, simplemente todos estos cuadritos junto con todo esto le vamos a poner un color verde, como para determinar que simplemente eso no tiene nada que ver con lo que esté aquí. O sea, aquí puede estarse moviendo las informaciones con respecto a mensual, se pueden estar moviendo, porque de hecho si yo acá tomo mensual y yo abro acá y le pongo bimestral, dése cuenta cómo aquí altera, cómo cambia, ¿no? Cómo cambia aquí, ¿sí? Cualquier cosa que yo haga acá, vamos a observar cómo cambia. Entonces, el detalle es que aquí el portafolio lo único que está haciendo es activando un mecanismo, pero no está influyendo tanto de ahí, o puede estar influyendo de ahí, pero también está botando función en otra parte que no se ve aquí, ¿de acuerdo? Pero eso ahí vamos. Entonces tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Son dos elementos que van a operar dependiendo de ese no. Dependiendo de ese no. Si ese portafolio tiene el término no. ¿Ok? Cuando tiene el término sí representa que se prende todo lo que está acá, o sea, cambian de color, obviamente, pero cuando cambian de color, en ese momento, algo va a surgir inmediatamente en el momento en que yo digo sí. Por ejemplo, cuando yo le digo no, vamos a revisar todo lo que está pasando ahí en el comportamiento. Se movieron los elementos, tanto de aquí como los de acá se movieron, ¿no es cierto? Y volvemos otra vez a decirle sí. Ahí se movieron, estos se prendieron, todo esto se prendió, todo esto se prendió, ¿sí? Ahí se prendió. Este que dice custodio, costo de custodio, si yo le digo sí, ahí también algo movió, ¿correcto? Y si por ejemplo yo acá le digo lo contrario, rendimiento, algo también se movió acá, ¿sí? Entonces por ahora yo lo voy a dejar así, como está ahí. Pero entonces por este momento ahora, realmente el que entra a manipularse acá, y aquí le pongo sí, y acá le pongo, está en sí, ahí está, sí, le pongo, digamos, por ejemplo, ahí no, ¿sí? Ahí va a variar. Entonces, en este momento, lo que pretendo es operar lo que está pasando aquí, en este punto de acá, del mensual. Lo que pasa aquí en el mensual opera en función a lo que está presente aquí y lo que está presente aquí. ¿Listo? A nivel del mensual. Entonces, para eso, estando acá, cuando aquí dice el mensual, miremos el mensual acá, dice periodicidad de la comisión mensual. Periodicidad. Entonces, cuando este cuadro combinado funciona en cuanto a mensual, bimensual, trimestral, cuatrimestral, anual, ¿sí? Que son los elementos que están ahí presentes. Esta es el periodo de la comisión, aquí periodo de la comisión, este que está acá. Anual, bimensual, cuatrimestral, mensual, semestral, trimestral, todo esto, ¿sí? Entonces ahí, en el momento en que esto cambia, o en el momento en que esto se actualiza, inmediatamente va a entrar a operar esa función. Entonces, esa función va a operar así, que este momento de acá, ¿sí? Este momento de acá, en el momento de
a apreciarse su cambio. Entonces aquí todos estos elementos se mueven. Entonces, en especial estos que están acá vamos a ponerlos en un color diferente, ¿sí? Para señalar que van a quedar activos cuando esto cambie, ¿no? Ok. Y obviamente cuando acá en el portafolio uno le pone el no, pues simplemente como todo esto de acá van a ponerse en un color diferente. ¿Listo? Ok. Entonces, para esto, aquí, estando en la periodicidad de la comisión, vamos a irnos a diseño o en la hoja de propiedades y vamos a irnos a la palabra otras. Entonces aquí observamos que aparece el nombre del cuadro combinado que en este caso se llama CMB periodo. CMB periodo. Entonces CMB periodo, vamos aquí exactamente a eventos y acá donde dice después de actualizar, abrimos, vamos a generar el código, ¿no? Entonces, al generar el código, tenemos en cuenta los siguientes aspectos. Ahí. Un select case va a operar ahí. Un select case con término me.cmb periodo punto value. O sea, dependiendo del valor que tenga. Entonces, el case está emanado en que puede estar. El case puede estar en mensual. El case puede estar en bimensual. Case puede estar en trimestral. El case puede estar en cuatrimestral. El case puede estar en semestral o el case puede estar en anual. ¿Listo? Y acá el select. Bueno, ¿qué va a pasar en cada uno de esos select? Articulamos unos controles. Entonces acá guardamos un momento. Articulamos unos controles. Entonces los controles que se van a articular obviamente cuando esto aquí opera es que dependiendo de lo que esté escrito acá, en este punto, acá o acá, ¿sí? Entonces sencillamente, si en este caso la comisión acá, digamos, estipula, por ejemplo, está apreciándose el valor aquí 0, o acá está en 0, o acá está en 0, entonces acá realmente por un 0 tiene que quedar acá 0, 0, 0, y acá simplemente no va a aparecer absolutamente nada, ¿sí? No aparece nada. O simplemente puede aparecer una palabra así, que diga sin operación, ¿sí? Pero dependiendo de su caso como tal, puede cambiar. Entonces, ahora aquí, una vez que ya tenemos esto acá, pues la idea es interpretar la fórmula que se expresa en este momento acá, en esta celda que se llama la D23. Allá es el texto 149. ¿Sí? 149. Entonces, se expresa ahí, texto 149. Y acá tenemos que definir cómo se llama el control que está acá. Este control se llama el 119. Este control se llama el 149. Y este control se llama el 159. 119, 149, 159. ¿Sí? Entonces, ese sería nuestro primer mecanismo. O sea, cuando nosotros estamos desarrollando la periodicidad de la comisión, inmediatamente se acciona este mecanismo que está acá. Bueno, entonces, ¿cómo vendría eso a jugar acá? Ahí, entonces, para eso, todo parte de acá, todo parte de la periodicidad. Todo parte de la periodicidad acá. A partir de acá es donde todo se genera. Entonces, sacando ese después de actualizar, cogemos acá
y ahí donde dice, por ejemplo, mensual, al entender que es mensual, lo primero que él tiene que hacer es lo siguiente. Tiene que tomar me texto 149 punto value igual a qué, a me punto texto 119 punto value dividido entre 12, ¿ok? Eso va pasando ahí. Aparte de eso, ¿qué más tiene que pasar? Me.texto texto 159.value tiene que estar con dos letras que son MB. ¿Listo? Aparte de eso, tanto texto 149 puntos va a traer lo siguiente. El backcolor va a ser igual a BB green, cuando BB green es el verde, ¿no? Y el me.texto 159.backcolor también va a ser igual a BB green. ¿Listo? O sea, hasta ahí, eso es lo que tiene que pasar cuando es mensual. Cuando es mensual. Bueno. Cuando es bimensual. Entonces, cuando es bimensual, ¿qué tiene que pasar? Simplemente, todo esto que está acá, yo lo voy a seleccionar, lo voy a sacar una copia, paso aquí, lo pego, pero acá, en este caso, como es bimensual, yo no le voy a poner 2, no le voy a poner 12, sino 2. Y acá le voy a poner el término B, ¿sí? B mayúscula, ahí. Sigue con verde, toda la cosa, ¿ok? Bueno, vamos para el trimestral. Pego acá. Acá el trimestral va a dividir sobre 4, perdón. Y acá, en vez de este va a ser la T, TB. ¿Listo? Vamos para el cuatrimestral. Acá en este caso va a ser 3 periodos. Acá va a ser el C, el CB. ¿Listo? Y lo mismo. Cuando es semestral, entonces acá va a ser por cuántos periodos, semestral, esos 2 periodos, y acá le vamos a poner SB. ¿Listo? Y cuando es anual, entonces esto acá se divide por 1, acá se pone E.A, ahí, y listo. Entonces, de esta manera sí queda registrada esa información, así como está ahí. Se guarda la información. Bueno, entonces, vamos a mirar cómo opera realmente esta parte. Clic derecho, antes acá, espérate un momentico. Esto que está acá todavía no he agregado más cosas aquí, entonces voy a cerrar acá. Listo, clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Bueno, vamos a entrar. Entonces, entro aquí voy a hacer lo siguiente, voy a darle aquí un doble clic a inicio, clic, para tener un poco más de pantalla. Y acá le voy a decir resumen. Entonces, en el momento en que yo marco la periodicidad, por ejemplo, yo acá cojo y aplico, ¿no? 1%, 1%, 6%. En este momento, lo único que va a pasar acá es lo que está en función a este primer aspecto que está acá tomándose en cuenta, este de acá. ¿Sí? O sea, que lo que me bote acá es producto de lo que está armando aquí, ¿correcto? Entonces, vamos acá, en este momento, a decirle mensual. Entonces, obsérvese que aquí aparecen los valores. Si yo acá le digo en este momento mensual, pero si yo le digo, por ejemplo, bimensual, pero si yo le digo, por ejemplo, es trimestral,
pero si yo le digo, por ejemplo, cuatrimestral, o le digo semestral, o le digo anual, ¿sí? Ahí está. Bien, pero el detalle es que acá estamos viendo que aparecen, digamos, por algunos aparecen muchos decimales. Revisemos un momento nuestro ejemplo acá. Solamente 2 decimales tienen que aparecer, ¿sí? Y con el porcentaje como tal, con porcentaje. Entonces, acá, por ejemplo, si derecho, le digo vista diseño. Entonces, tanto aquí, en este momento ahí, como acá, aquí, por ejemplo, aquí voy a darle doble clic a inicio, clic, para volver a verle la banda de opciones. Entonces acá, cojo aquí, selecciono este cuadro de texto, me voy para formato y ahí aplico el porcentaje, ¿sí? Ahí lo apliqué. Bueno, entonces le digo acá a derecha, de hecho acá este espacio lo puedo cerrar un poco más si quiero, ¿no? Y esto que está acá lo puedo correr un poco más a la izquierda. Ahí, listo. Entonces guardo mi información y cierro. Vuelvo a activar. Vean. Entonces, cuando yo pongo acá 1, 6, ¿sí? Y acá en la periodicidad yo activo, por ejemplo, anual, entonces me sale así. Si le digo mensual, me da esto. Si le digo, por ejemplo, bimensual, me da esto. Si le digo trimestral, me da esto. Si le digo cuatrimestral, me da esto. Si le digo semestral, me da esto. Y si le digo anual, me da esto. Eso así. O sea, estamos haciéndolo tal cual como aquí reza. ¿Listo? Entonces yo lo único que hice acá fue esto que está aquí señalado, lo interpreté para pasarlo al Access. Y esto también lo interpreté pasándolo al Access, ¿sí? En una sola cosa manejé 2 cosas, ¿sí? Lo que pasa es que en Excel, pues no tiene la misma facultad que tiene Access cuando hay que hacer esa parte. Ahora bien, cuando se trata, por ejemplo, en el caso siguiente, que es de la comisión por rendimiento, ¿sí? Por rendimiento. Entonces, cuando es por rendimiento, la base de cobro que tenemos acá en este momento es AUM, apóstrofe S, ¿sí? Y cuando se habla de rendimiento uno pregunta, bueno, ¿qué va a pasar acá? Ah, la cosa cambió fue acá, ¿sí? Nótese que la cosa cambió fue acá. Es decir, cada cosa que vamos manejando va en cierta manera manipulando ciertas cosas, pero no otras. Entonces, todo va redundando en función a lo que uno maneja acá. Bueno, entonces, en el segundo punto, se habla del caso del C24, que el C24 en este caso es este que está acá, ¿sí? C24. Entonces aquí C24 vuelve y juega la misma situación, va también operando de acuerdo a lo que está pasando en C13, que en este caso es aquí donde está la periodicidad de la comisión. Entonces la misma situación va a suceder acá, que cuando es mensual, entonces tome tal cosa, cuando es tal cosa, tome esto, etcétera, ¿no? Pero ya es en función a C24, la misma cosa. Entonces, ¿cómo lo hacemos acá en este caso? Aquí, simplemente cuando está aquí, ¿no es cierto? Entonces, para el caso de aquí, tenemos que revisar, en este momento acá, vista diseño, tenemos que revisar cómo está aquí, en este momento fomentado esta parte. Acá dice que el control se llama 155, el control que está acá se llama 121, ojo, 121, acá es 155 y acá es 165, ¿de acuerdo? Entonces todo parte de la periodicidad, o sea, de acá, 121, 155, 165, entonces vuelve y juega acá, la operación vuelve y juega acá. Entonces, cuando se trata de mensual, entonces, aquí simplemente le vamos a dar lugar a lo siguiente. Cogemos de acá y le decimos me.texto 155, ahí está, punto value es igual a me.texto
texto 121, ahí está, punto value, dividido entre 12, ¿correcto? Y en este caso, me.texto 165.value es igual, ¿no es cierto? Value es igual, 155, 165, es igual, entre comillas, a mb, ¿listo? Y después, entonces, aplicamos para 149, para 159, entonces aquí para 155 y para 165. Entonces acá le decimos me.texto 155.back, ahí está, backcolor, igual a bb green. Y me.texto 165.backcolor igual bb green. ¿Listo? Entonces, observe que ya esta parte que está acá, si es el caso, dejémosle aquí un espacio, ¿no? Como para diferenciar la cosa. Entonces, acá simplemente tomamos todo esto que está acá, tal como está ahí, y simplemente control C. Y acá, entramos a este punto, damos un enter, ¿sí? Otro enter y pegamos. Entonces, acá simplemente esta parte ya no va a ser por 12, sino va a ser por, en este caso, por 2, dividido entre 2, y acá, en este caso, no va a ser M, sino va a ser S, mayúscula, ¿no? S, sigue la misma operación. Para el trimestral, entonces, acá, enter, enter, pego, acá, entonces, divido entre 4, acá, quito la M y le pongo la T, ¿listo? Ahí, vamos para el cuatrimestral, entonces nos paramos acá, enter, enter, pegamos, esto acá lo vamos a dividir por 3, acá lo vamos a cambiar por la letra C, ¿listo? Después vamos aquí, enter, enter, pegamos, entonces acá no será 12, sino será en este caso 2, acá no será M, sino será S, ay, aquí por ejemplo que me equivoqué yo por acá, me eché a ver cómo está la cosa, B, acá era B, ahí, era B, listo, T, C, S, y por último, acá, entonces otra vez acá, enter, enter, pegamos, entonces aquí simplemente será dividido entre 1, acá será en este caso, quitamos esto y ponemos simplemente e.a y ya. Eso es todo. Entonces guardamos la información y cerramos acá. Entonces ya tenemos articulado acá 1, 2, 3, 4 elementos. Guardamos aquí. Salimos de acá. ¿Sí? Entonces, cuando salimos y entramos acá al resumen, entonces acá opera. En este momento en que opera acá, entonces yo le pongo 1, 1 y 6. ¿Listo? Entonces, cuando vamos aquí a la periodicidad, vamos a decirlo mensual. Entonces, obsérvese que ya aquí esta parte operó. ¿Correcto? Operó acá. Si le digo anual, operó también. Si le digo bimensual, también. Si le digo semestral, también. Si le digo trimestral o cuatrimestral, también. Entonces, ¿qué nos toca hacer acá? Cuadrar esto para que quede como porcentaje. Entonces, clic derecho, vista, diseño. Entonces, para que esto quede como un porcentaje, nos paramos aquí y simplemente aquí en el formato le decimos porcentaje. Ahí quedó. Y le decimos a la derecha. ¿Ok? Bueno. Ya está esa parte ahí, o sea que aquí prácticamente ya con esto hemos graduado la función que está tanto aquí como la que está acá. Tanto lo que está aquí como lo que está aquí. Ahora, lo que está aquí y con lo que está aquí, acá es un poquito diferente. Aquí es muy diferente porque acá dice así,
Lo que esté anotado en C25, entonces C25 dividido entre 12, no es nada más, ¿sí? Entre 12 es diferente, ¿sí? Ya no está en este momento operando en función a lo que está aquí en la periodicidad, ¿sí? No está operando, ¿correcto? Aquí está operando es con función a lo que tiene agregado acá en C25. Lo que está en C25 es lo que va a operar aquí. Entonces, cuando prácticamente aquí se pone este valor, ¿no es cierto? En ese momento, si nosotros vamos y miramos acá, por ejemplo, si digamos yo acá quito el valor, yo lo suprimo, obsérvese que acá simplemente me puso 0, ¿no? Pero si yo acá le pongo, por ejemplo, el valor 6, ahí tomó. El MB ya lo está asumiendo como tal, está asumiéndolo como tal. O sea que en el momento en que yo cargo ese valor, esto automáticamente se mueve. O sea que prácticamente esto no depende de esto. Yo puedo aquí cambiar todo lo que quiera, pero esto siempre va a estar quieto. Miremos y verán. Si yo acá le digo, por ejemplo, trimestral, nótese que ahí no pasó nada, ¿sí? Entonces todo parte de acá, de este punto. Y de la misma manera, así también tiene que ser allá en Access. Bueno, entonces acá, por ejemplo, este que está acá, cuando yo aquí lo actualizo, ya automáticamente me tiene que dar un resultado tanto acá como acá. Entonces, aquí el control se llama 157 y aquí este control se llama 167. Entonces, 157, 167. Entonces, cuando yo aquí cojo y cargo un valor, entonces la idea es que después de actualizar, aquí donde dice después de actualizar, entonces yo activo, ¿no es cierto? Y aquí simplemente iría a decir lo siguiente, diría, texto 157, ¿era? Espérate un momentico por aquí. A ver, un momentico por aquí. Acá. Entonces acá, este se llama 157 y este se llama 167. Ok, vuelvo otra vez acá. ¿Ah? Entonces acá le digo, 157, entonces texto 157 punto value, ¿sí? Es igual a qué? A punto, bueno, ahí me queda una cosa presente y es que esto sería texto, otra vez, vuelve y juega porque aquí, a ver, entonces acá, este se llama 123, listo. Entonces, me.texto 157.value es igual a me.texto 123.value dividido entre 12. ¿Sí? Y me.texto 167, ¿sí? Punto value será igual, entre comillas, a mb, hicieron comillas. Adicionalmente a eso, tanto 157 como 167 van a tener el mismo color. Entonces le decimos me.texto 157.back color igual a bb green y me.texto 167.back color igual a bb green. ¿Listo? Y ya quedó ahí prácticamente ese punto. Entonces cuando yo le entre el dato, inmediatamente él hace la otra operación. ¿Listo? Ok. Entonces acá, esto aquí, salvo acá y aquí cierro. Bueno. Entonces guardo aquí y simplemente cierro aquí. Entonces vamos a mirar qué pasa. Cuando yo entro aquí, los valores, tanto acá 1, así, aquí, y acá pongo 1, otro 1, otro 6, dése cuenta que aquí automáticamente ya me dio.
Pero en este de acá, como este y este no, ¿por qué? Porque estos requieren de la periodicidad. Entonces, si yo digo mensual, ahí está. Ahora, lo único que nos falta aquí es cuadrar el porcentaje. ¿Sí? Entonces, vamos aquí a la vista del diseño. Y acá simplemente me paro, voy aquí a formato y le aplico el formato porcentaje que ya quedó y lo alineo a la derecha. Ok. Bueno, estos elementos como están acá, están a la izquierda, podría dejarlos centrados si quiero. ¿Sí? Ok. Clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Bueno, otra vez, vuelvo a jugar acá. Entonces, activo 1, 1, 6, ¿de acuerdo? Y acá, periodicidad, digo mensual, que ya me activa los valores. Si le digo en este caso bimensual, si le digo acá en este caso trimestral, o le digo acá en este caso cuatrimestral, o le digo aquí en este caso semestral, o le digo aquí en este caso anual, ¿sí ven? El hecho es que el valor siempre aquí va a estar presente en este, ¿sí? Ahora miremos acá un momentico esta parte. Acá dice dividido entre 12, ¿sí? Lo que está representado acá, dividido entre 12 nos da 0.47. Aquí nos da 0.50, ¿ves? Un poco más de decimales y listo. Y el NT, bueno, listo, ok. Entonces ya esto está aquí, esto ya está, esto también ya está, ya se encuentra este detalle, ya también está este, y ya acá simplemente está esa parte. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí hasta el momento? Ya cuadrado. Bueno, ya está, este ya está cuadrado, esto también, esto también, esto también, esto también. Acá esto también, esta parte está cuadrada, esto está cuadrado, conjunción a esto y a esto. ¿Sí? Bueno, aquí este punto, cuando yo le digo, por ejemplo, ahí simplemente se prendió esto. Bueno, si le digo aquí porcentaje, pues simplemente se apagó. Acá está el periodo, acá está el recaudo, puede estar en este momento definido en este, y ahí varió. Puedo ponerlo en este, y ahí varió. Puedo ponerlo en este, y ahí varió. O sea, siempre va a variar en función a lo que está pintando acá, porque este es otro mecanismo que va funcionando con función a esta parte de acá. Bueno, va aquí entonces lo siguiente. La venta del proyecto es un valor que simplemente se anota ahí y punto. ¿Sí? El valor del proyecto. Pero el valor del proyecto aquí, ¿cómo se está moviendo? Ese valor del proyecto es E15. Cuando yo le digo aquí SM, ahí no pasó nada, ¿sí ven? Se apagó acá la base de la comisión, se apagó y venta del proyecto se apagó. El URB se apagó, el dólar se apagó y el porcentaje se prendió. Cuando se le dice porcentaje se prende, pero cuando se dice lo otro, ¿sí? Simplemente se apaga tanto este como este. Es como diciendo estos no van para este caso, ¿no? ¿Sí? O sea, cuando aquí en este caso, por ejemplo, si yo acá le digo SM, ¿no? Y acá tiene un valor determinado, por ejemplo 10, ¿no? Entonces sencillamente al tomar acá, da en función a esto, entonces ahí deberíamos decir, se apaga esto y se apaga esto, ¿sí? Tanto este como este se vuelven verdes. Cuando tocamos, por ejemplo, el URB, la misma cosa. Cuando le decimos el TRM, la misma cosa. ¿Sí? ¿Cómo viene a pasar aquí? Justamente acá. Mira, verá. SM, ¿sí que ahí se apagó la base y comisión por porcentaje y en la venta del proyecto se apagó? Por el URB también y por el dólar también. Pero cuando se trata de porcentaje, ahí sí se prende. ¿Ves? Ahí sí se prende. Entonces, ¿cómo uno puede conseguir que eso suceda exactamente acá?
Cuando yo estoy tomando aquí esta parte, entonces la periodicidad se apaga y, perdón, la periodicidad, no, esta no se apaga, espérate un momentico. La periodicidad, miremos acá. Siempre está apagada la venta del proyecto en este momento. ¿Y se ve? Ahí. La periodicidad está prendida, pero está apagada la base y la venta. Eso sí está apagado. ¿Sí? Cuando es porcentaje, entonces ahí sí se prende. Porcentaje. SM. Se apaga la base. La VR. El dólar. Y porcentaje vuelve y lo prende. La periodicidad del proyecto de hecho está encendiendo en un color diferente. Tiene que haber algún mecanismo que lo está, digamos, implicando. Pero aquí, por ejemplo, el valor del proyecto es de poner un valor acá. Ya, pongámosle 10 acá. ¿Sí? Aquí yo le puse 10. No pasó nada. Si yo le pongo 0, ahí no operó nada. Entonces la idea es que toca ir mirando cuestiones respecto a ese punto, ¿no? Bueno. La comisión por rango. Yo digo acá sí. También varía. Si yo acá le digo no, varía. Si acá yo le pongo un valor, digamos 150, varía. ¿Sí? O sea, todo va a variar en función a algo, ¿no? Entonces, varía, por ejemplo, acá, ahí no pasó nada. Pudo pasar en otro lado, pero acá no pasó nada. Es decir, ahí no. Pero este sí está operando con función a lo que está pasando acá. ¿Ves? Este sí está operando con función a lo que está pasando acá. Entonces acá, por ejemplo, cuando se toma, digamos, cualquier incursión acá, que sea salario mínimo, el AVR, o en este caso el TRM, entonces cualquiera de esas cosas siempre va a pagar la base comisión por porcentaje. Siempre la va a pagar. O sea, la va a convertir en otro color, ¿correcto? La base comisión por porcentaje. Bueno, entonces para eso vamos a decirle acá clic derecho, vista diseño, y acá como tal la base comisión por porcentaje, que en este caso es el control CMB base comisión por C, así se llama esto. Va a variar, ese campo va a variar, ese control va a variar en función a lo que se elige aquí, en función a lo que se elige ahí. Entonces, cuando se elige ahí, diríamos así. En el momento en que yo tomo TRM use promedio, ¿qué pasa con este control? MCMB base comisión por C, aquí está. Entonces acá le ponemos back color, le decimos igual y le decimos BB green. ¿Listo? Entonces toda esta expresión control C, todo esto también va a tener que pasar en el VR. Eso también va a tener que pasar en el salario mínimo, va a pasar, ¿ve? Entonces acá, guardo,
cierro, cierro, guardo y cierro. Vuelvo y entro. Entonces yo acá pongo 10. En este momento acá le voy a decir salario. Entonces ahí dése cuenta que ya esto, acá viene la TRM, la misma cosa, viene la URB, pero cuando se dice el porcentaje, entonces ya ahí la cosa cambió. ¿Sí? Al porcentaje, ahí cuando habla del porcentaje, algo tiene que pasar. Cuando se dice porcentaje, tiene que pasar algo. Obsérvese acá. Yo le tomo acá este y simplemente tanto este como este se apagaron, ¿no? ¿Sí? Se apagó base y comisión por porcentaje y ventas del proyecto se apagó. Bueno, esa por ahora no está activa. Ah, sí, ventas del proyecto ahí está. Entonces en este momento, si en este momento yo le digo porcentaje, entonces ahí base y comisión se prende. Pero ventas del proyecto no. ¿Sí? No se prende. Entonces, cuando digo porcentaje no se prende, entonces ¿esto qué significa? Ahorita dice, me paro acá, hoja de propiedades, me voy aquí donde dice después de actualizar y activo acá, precisamente ese punto. Entonces cuando se trata de porcentaje, acá, porcentaje, en este caso, pongámoslo, puede ser acá, ¿sí? Ahí, digamos ahí. Entonces, cojo aquí y ahí le digo me y le digo cmb base, ahí está. Entonces le voy a decir acá punto back color, le digo igual, le digo bb white, white es blanco, ¿listo? Entonces ahí guarda. Cuando es porcentaje, cierro acá, guardo aquí y cierro aquí. Vuelvo otra vez y entro acá. Entonces comisión fija acá, en este punto yo le pongo 10. Acá le digo porcentaje. Entonces obsérvese que base de comisión por porcentaje quedó prendido, ¿no? Pero si por ejemplo yo le digo acá, en este caso SML, ¿sí? Base de comisión por porcentaje quedó en verde, como ventas de proyecto quedó en verde. Y eso mismo también pasa con el VR, eso mismo también pasa con el TRM, ¿sí? Con eso va a pasar. Oh, espérate, ¿por qué aquí me quedó así? Okay. Ay, Dios, entramos acá. Vamos a entrar. Cuando yo aquí vuelvo y entro, recargo. Acá está el 10%. Entonces, si yo tomo acá salario mínimo, ahí sí me lo tomo como tal. La VR también me la tomo aquí. Y la tasa, la TRM-US promedio también. Salgo de acá, entro acá. Cuando tomo aquí porcentaje, esto acá dice 10, ¿sí? Acá otra vez vuelvo y habilito porcentaje, ya me tiene que dar lo que es. Bueno, listo, periodicidad. Acá tengo que tomar los valores 1, 1, 6, listo. Acá tomo mensual, por ejemplo. ¿Verdad? O lo puedo tomar semestral. ¿Sí? Todo me va dando en función a lo que yo quiero. ¿Sí? Etcétera. Acá recaudo administrativo. Acá, por ejemplo, todavía por acá no está operando nada de esa parte. ¿Sí? Cuando estoy acá, por ejemplo, yo le digo recaudo. Sí, cambia acá, en este punto. La venta cambia acá. Y cambia también acá, y cambia también acá. Oh, bien. Comisión, sí. Entonces aquí portafolio, cuando a portafolio yo le digo que no, todo inmediatamente se apaga.
O sea, queda en otro color cuando le digo no. Pero ese no también representa cosas por allá para otro formulario. Bueno, ahí vamos. Entonces, este video así como está hasta aquí donde va, lo vamos a cerrar, ¿listo? Entonces vamos a guardar acá, vamos a cerrar aquí, vamos a salir de acá. Esto aquí vamos a minimizar. Aquí voy a cerrar un momento acá, cierro aquí un momentico. Me voy acá, entonces miramos acá, esto, quitamos aquí, mal escrito acá. Ok. Bueno, entonces, ya este video aquí como está, ¿sí? Lo voy a terminar. Este video que estoy haciendo acá viene siendo en este momento el video número 4, ¿listo? Entonces, este video que es el número ilustrativo 004, esto funciona todo eso que hemos estado hablando. Entonces, aquí ya lo voy a cerrar y ya después, más adelante, entonces sigo con otro video y te sigo mostrando más detalles de todo lo que estoy haciendo. Muchas gracias, Michael.